my face. Boom, splat, stab me in the back, I'm bruised. Hola a todos y bienvenidos al podcast de la Sala Creativa. Hoy tenemos con nosotros al productor, director e intérprete José Vera. ¿Qué tal estás? Muy bien, qué guay, qué importante suena ahí, sí. Tú eres de Alicante, ¿verdad? Sí, Y desde muy pequeñito llevas relacionándote con el mundo del arte. sí, así es. O sea, yo nazco en Petrer, que es un pueblo de Alicante, y desde pequeño siempre lo que es el mundo del teatro, la interpretación o lo que no tenga que ver con la vida tan cotidiana, siempre me ha interesado muchísimo, la verdad que sí. ¿Cómo surgió este primer contacto? Pues yo creo que naces un poco con él. A mí desde pequeño siempre me había interesado el piano como instrumento, o sea, me había llamado siempre mucho el piano y la música en general. Y después poco a poco, no me acuerdo cómo exactamente, pero sí que me empieza a interesar muchísimo por el teatro. Y el teatro es una cosa que la veo y digo, wow, de estas cosas que no logras entender mucho, pero que dices, que por eso te gustan, ¿sabes? Porque Claro. no las entiendes mucho y dices, Sí, esto total. esto a mí me llama. Y así Qué un poco guay. empieza, no sé. Sí, es que hay gente que lo tiene muy claro. Por ejemplo, dicen, fui este día al teatro con mi abuelo, con mi padre y me enamoré Sí. de repente. Pero yo también creo que desde pequeñitos siempre Sí. vamos mostrando esa creatividad. Es un ¿no? poco el cúmulo de cosas, de todo, de lo que vas viendo, tanto en teatro como en cine, como en las películas. Sí. ¿Y cómo es tu relación con el teatro y con el cine actualmente? Pues consumo muchísimo más teatro que cine. Soy muy poco cinéfilo. O sea, muy poco. Soy muy cinéfilo de las cosas que me gustan. Claro. Por ejemplo, más cine español, pero no todo el cine español, o sea, muy concretamente, Pedro Almodóvar, Isabel Coixet, poco más. Y el teatro sí que consumo muchísimo más, y ahora que estoy viviendo aquí en Madrid, mucho más. Y mi relación con el teatro es como vital. Es una parte más de la vida, como el quien come que mea. O sea, Sí, es una cosa necesario que para tengo vivir. ahí siempre, sí. Y además porque es como una herramienta de autodescubrimiento, ¿no? Sí. A esta especie de terapia que las personas que a lo mejor estudiamos interpretación, porque tú también estudias interpretación, ¿no? Es una cosa como de autoconocimiento que muchas veces no es como directa, porque te das cuenta después de todo lo que eres, pero la interpretación y el teatro sobre todo te da un escaparate a conocerte a ti y a saber, porque trabajamos con nosotros, ¿no? El Claro. carpintero trabaja con la madera o con las herramientas que tenga, pero el actor siempre trabaja con lo que tiene y con cómo está en ese momento. Entonces Sí. es súper importante, a mí me parece súper guay. Y también complejo, porque tener que trabajar con tu cuerpo cuando estás enfermo, Claro. cuando estás mal anímicamente por cualquier cosa. Es que depende de ti. es- Depende de ti y esto mucho a lo mejor que dicen estas profesoras de interpretación, ¿no? De utilízalo, no sé cuánto, pero claro, ¿hasta Sí. qué punto lo puedes utilizar o hasta qué punto no? Pues no lo sabemos. También depende mucho de la personalidad, de lo que te quieras involucrar tú. A Claro. mí eso casi que me cierra un poco más porque es como Ujú. de utilízalo, pero yo siempre he sido muy de guardármelo y cuando exploto, pues exploto. Pero Claro. Y sobre todo hay que tener muy bien diferenciadas las dos partes, ¿no? Sí, Que por total. un lado somos personas y somos humanos, y guay, y en nuestra vida podemos llegar hasta donde queramos, con nuestros traumas, con nuestras cosas. Pero en el teatro es una cosa como de quitarte un poco el disfraz y de prestar toda tu alma y todo tu cuerpo a... Es que al final somos un poco un producto, porque la gente viene... Una profesora mía, Esther Ortega, dijo un día que el teatro es una labor social. Y es que es así, o sea, tú te estás mostrando y estás mostrándole a la gente y poniéndole enfrente cosas que a lo mejor no quiere ver o que sí que quiere ver pero aún no había pensado. O sea, que somos un poco una labor social. Por eso Sí. siempre hay que diferenciar estos dos lados de decir, ok, yo soy una persona con esto, pero en el momento en que soy actor o soy director o soy dramaturgo o escribo un guión, todo eso lo dejo atrás y me involucro absolutamente en todo. Mi opinión. No, sí, total. O sea, te iba a preguntar, ¿tú qué opinas de estos actores que son como muy de método y que se meten tanto que al final llevan al personaje a su vida y a su día a día? Pues yo te diré que yo no soy así para nada, pero que soy muy fan de la gente que es así. O sea, soy muy poco prejuicioso en la vida en general y sobre todo con esto, porque sí que es verdad que cuando te metes dentro y, por ejemplo, en el teatro o en el cine o en lo que tenga que ver con la interpretación, ves a las personas, hay algo de obsesión. O sea, si no es un poco obsesivo en esta profesión, no creo que vaya todo muy bien. Entonces, toda esta persona de método y demás, tú a tu rollo, yo al mío, o sea, a tope con todo eso. Sí, pero hay algo en la locura humana Sí, de ser otras personas, que eso es otro tema, aparte sí. de por qué estudiamos interpretación y no otra cosa. Que hay algo dentro nuestra, ¿no? Que necesita ser otras personas. Y eso es muy loco, a mí me gusta mucho eso. Al final
conviertes en otra persona, tienes otras experiencias, otros recuerdos, incluso si Y llegas piensas a... otras cosas y sientes de otra Sí, manera. sí, completamente. Hay algo ahí muy brujo. Y Hay a algo ahí mí muy... eso de el método y de hacerlo tan real en tu propia vida me parece muy admirable. Creo que yo no sería capaz, Mm. porque yo me imagino hablando con mi abuela y haciéndole un personaje súper histriónico y mi abuela me dice, ¿a dónde vas? Ya, ¿A dónde vas, claro. niña? Encima Siempre hay gente que te va de poniendo un como en el pueblito de sitio, ¿no? Extremadura, mi abuela diría, ¿pero qué le Sí. pasa a esta? No, pero supongo que cuando haces personajes y demás, pues siempre te queda algo, ¿eh? Sí, yo creo Sí, que siempre te queda algo. Ya no porque hayas planteado el personaje con el método y demás, sino que hay algo que el personaje te aporta a ti. Y porque el que te personaje que te enseña toca no cosas. es casual, no, o sea, no es casualidad que te toque, ¿no? Te toca por algo y porque tú en alguna manera estás vibrando un poco con todo eso. Entonces siempre hay algo que no es que te quedes, sino que tú decides quedártelo porque, coño, gracias a que he hecho este personaje, me he dado cuenta de que me tengo que mirar esto. O que yo soy de Sí, esta manera y no soy de otra manera. Entonces, por eso decía al principio que la interpretación es una cosa como de autodescubrimiento. sí, te conoces Constante, mucho. constantemente. Yo cuando entré aquí no me esperaba aprender tantas cosas sobre mí haciendo algo que se supone que en Haciendo a un otras principio estaba, personas. claro, alejado. Es que eso es flipante lo que acabas de decir, Sí, porque haciendo a otras personas te conoces a ti. Entonces llegas a la conclusión de decir, coño, ¿seremos todos todo? Pues sí, pues seguramente sí. un poquito de todo, yo Claro creo que sí. Sí, sí. Y bueno, tú eres un artista muy activo ahora mismo en la industria. A mí me encanta. Y quería hablar un poco sobre tus proyectos, sobre todo en el teatro, que ahora has tenido un par de obras y Sí, vas a presentar otras. sí, sí, ¿Qué sí. puedes contarnos sobre ellas? Pues cuando llegué hace 2 años aquí a Madrid, empecé haciendo La Inmortalidad de las Flores, que es una obra que hago con otro chico que se llama Antonio Duro, que la escribimos antes de venirnos como una especie de despedida. Entonces dijimos, jo, queremos canalizar algo de despedida, pero no como dos chicos que se van de su pueblo para irse a la capital, sino hacer el arreglo y hacerlo de otra manera. Entonces ahí surgió la historia de La Inmortalidad de las Flores, que son un grupo de 5 amigas que una muere por cáncer Oh, y ellas se reúnen 2 meses después. Y la obra es una conversación, que es esta sí. cosa cruda que tiene el teatro de que está pasando ahí y está pasando de verdad, y tiene una conversación donde dialogan un poco y comparten opiniones muy distintas y muy dispares sobre cómo afrontamos el duelo de la muerte que nadie nos enseña realmente. Entonces, pues mostramos una idea un poco más visual con el personaje, o sea, más espiritual, perdón, con el personaje de Chelo, o con el personaje de Merce una visión mucho más terrenal. Se comparte mucho como todas esas cosas. Y después yo ya hice en solitario, que la estrenamos el 1 de diciembre allá en Alicante, en Los Ojos de Nadie. Que Los Ojos de Nadie ya es otra cosa totalmente. No tiene que ver con lo orgánico, no tiene que ver con lo puro, sino que tiene que ver un poco con la oscuridad que tenemos todos dentro, que se refleja, son 4 personajes, son 3 actrices y un actor en escena, donde un actor no tiene diálogo ni tiene nada, porque refleja un poco la oscuridad que todos guardamos dentro. Y bueno, es un poco así, con música como muy Un tecno. poco más físico, a lo mejor, Sí, ¿no? un poco más físico en el personaje de él, pero no deja de ser, o sea, no es ninguna paja mental. No sé, que me apetecía como salir un poco del molde, ¿no? Como de reflexionar sobre cosas que no nos damos Sí. cuenta y decir, señores, aquí hay cosas que tenemos que solucionar, porque muchas veces nos tiramos con problemas toda nuestra vida Mm. y no los solucionamos hasta que nos vamos a morir. Y es como, hazte frente antes y ocúpate de ti un pelín antes. Y la obra habla de eso, de que lo que no contamos al final se pudre y termina saliendo a flor de piel. Sí. Qué guay. ¿Cuánto hablo, perdón? Nada, no te preocupes, estamos aquí para eso. Claro que sí. ¿Cómo surgió la inspiración para esta última, por De ejemplo? Los Ojos de Nadie. Sí. Hay mucha gente que tiene un talento, que por ejemplo Antonio, que es con el que escribí La Inmortalidad, tiene el talento de ponerse a escribir y escribe a la hora que sea. Y mucha gente lo tiene, de que nace escritor y morirá escritor o escritora, pero yo necesito que sea el minuto exacto, en el segundo Cuando te da exacto, esa inspiración. cuando me da la inspiración, ¿no? Esto que decía Pablo Picasso, que Pablo Picasso decía que ojalá las musas te pillen trabajando, ¿no? O sea, porque nunca sabes cuándo te van a venir la inspiración. Entonces yo necesito mucho estar en el segundo y decir ahora. Y sobre todo presionarme. Yo trabajo muy bien bajo presión y por las noches. Soy una persona madrugadora. bueno, O sea, cada uno no tiene madrugadora, sus- perdón, de madrugada. Entonces la inspiración, perdón, que me voy por las ramas, la inspiración de Los Ojos de Nadie surge de que yo quiero empezar a contar una historia de 3 amigas que llevan mucho tiempo sin verse, pero que hay algo que no se han contado. Entonces empiezo con algo así como más pícaro, pero finalmente le meto drama y una obra que empieza apareciendo una comedia
termina siendo un drama absoluto porque se van desencadenando y el público sobre todo se va dando cuenta de que las tres tienen un secreto que nunca han contado. Esas son las mejores, las que tienen ¡Guau! esa evolución Y ahí. dices, ¿en serio? Entonces, claro, a mí me interesa mucho como dramaturgo y como creador teatral que la gente en el público no pare de cuestionarse absolutamente todo. Y cuando llevas 45 minutos de la obra te das cuenta de que al minuto 16 lo unes y dices, ah, por esto pasa Claro. esto. No, el espectador activo. Y que la gente no se lo tenemos que dar todo tan mascado. Sí, Que yo la también gente pienso eso. reflexione y que el arte tiene una cosa como transformadora y de Claro. impacto. Y está ahí para mover conciencias Claro, y también. no para darnos la típica historia de amor o de desamor o de amistad, sino como para que salga del teatro y que digas, jo, un amigo mío, Joanmi, que participaba también en Los ojos de nadie, tiene una frase buenísima que dice, se cierra el telón y se abren las preguntas. O sea, pues Ay, ya qué está. guay, me encanta. Eso es muy guay porque, coño, el teatro tiene ese factor que es súper importante. Entonces, En los ojos de nadie nace con esa finalidad, con la finalidad de crear un espectador activo y con la finalidad de mostrar algo que parece ser una cosa pero que termina siendo totalmente otra. Qué guay. Sí. No, pero me parece muy interesante lo que has dicho, porque yo, por ejemplo, con el tema de la inspiración también me gusta mucho escribir, pero nunca, por ejemplo, me he atrevido a hacer algo tan largo. Hmm. Y me llama mucho la atención porque cada persona tiene como sus momentos. Eso que tú dices Claro. de alguien que de repente le viene todo y se pone, o simplemente se sienta y dice, venga, me va a venir. Y empieza y al final lo va uniendo. Hmm. A mí me parece eso súper admirable porque yo soy como tú. Yo necesito... Por lo menos necesito que me venga la inspiración para la idea. Una vez que tenga Claro. la idea, ya me viene y enseguida me la monto en mi cabeza en unos Sí. segundos y ya cuando tenga la idea puedo ponerme a escribir a la hora que sea. Total. Pero para ponerte, que te llegue eso, que te venga esa inspiración divina, es que tienes que ser el Es una elegido. Sí, eres totalmente elegido desde arriba. Te dicen, tú ahora vas a escribir esto o vas a escribir lo otro. Y yo no es una persona que escriba o sea, que no escribo durante mucho tiempo. O sea, que yo más bien escribo durante muy poco tiempo y comprimido porque tengo que aprovechar. Y Los normalmente momentos- siempre, el otro día que hablaba con mi amiga Ana, te das cuenta de que yo, por ejemplo, escribo cuando peor estoy anímicamente. Ay, yo también. Entonces, cuando peor pasa mucho. emocionalmente estoy, como que más canalizo toda mi cosa Total. a soltarlo. Y esto es muy guay, que te decía al principio que el teatro es una cosa como de autodescubrimiento, pero que no es inmediato, porque yo muchas veces me pasaba con las chicas ensayando que los escuchaba y decía, hostias, ¿esto lo he escrito yo? Qué guay. O sea, ¿esto lo Qué he hecho fuerte yo? eso, ¿eh? Pero no porque me parezca ni bueno ni malo, sino porque no lo reconozco en mí. Claro. Es como que lo he soltado. La otra persona lo ha hecho suyo también. ¡Guau! Y digo, ¿perdona? Y digo, o la lectura de guión que decía, ¿en serio yo he escrito esto? No recuerdo haber escrito esto. Uy, este monólogo no lo he escrito yo. ¿No? Entonces tiene esta cosa como de divina. Claro, y ver que otras personas leen también algo que al final en tu mente Que tú suena has hecho, diferente. claro. La persona lo está Sí. llevando a la vida y todo. Y Los ojos de nadie porque la estrenamos hace poquito y hemos hecho una función ahora aquí en Madrid y demás, pero con La inmortalidad de las flores, que sí que llevamos por 3 teatros y demás, verla todos los días es súper impactante porque dices, jo, eso lo he escrito yo y ahora está ahí. O eso lo he dirigido yo Qué y ahora... ilusión ver que está en una Sí, sala y que hay gente es superguay. que quiere ir a verla, ¿no? Sí, eso es muy guay. Mm. Eso es muy guay. ¿Y tu rol en estas obras exactamente cuál es? Mi rol de... O sea, de ¿A ti alguna director- vez te ha gustado interpretarlas Sí, o sí. siempre has dirigido? Ah, obras mías. Sí, sí, tus obras. No. Obras mías no. Cortometrajes sí que el primer cortometraje que hice sí que lo protagonicé yo, pero porque era una cosa como muy de petit comité. Lo produje, lo monté, lo grabé, o sea, lo grabó un chico, pero lo dirigí, lo protagonicé yo, porque era como una cosa como más personal. Pero lo que escribo siempre me gusta que lo hagan otras personas. Siempre lo hago desde la visión del director y a mí me gusta, o sea, creo que el director debe Sí. dirigir todo, pero debe abarcar todo por mi modo de trabajar, ¿eh? Porque es una persona muy perfeccionista y me gusta que si lo he escrito yo, hay algo como que es mi hijo, ¿sabes? Como Mm. que es mío. Entonces me gusta elegir la escenografía, me gusta elegir el Sí. vestuario, me gusta hacer la música. Tenerlo bajo control Me un gusta poco. hacer la música muchísimo porque, como tengo mucha relación con la música también, me gusta producir la banda sonora del cortometraje o me gusta producir toda la música, que creo que Los ojos de nadie tiene como 12 canciones. O sea, me gusta mucho que vaya a la par. Qué maravilla, es que haces de todo. Sí, pero porque ya te digo, porque creo que la creación no vaya en el escribirlo y dirigirlo, sino Sí, en el en- escribirlo, en pensarlo estéticamente. Y eso y Darle me cuesta, vida. también esto tiene cosas malas porque me cuesta delegar mucho a las personas, pero al final voy encontrando a personas con las que caso muy bien trabajando. Y vas formando tu equipo. Claro que sí. A mí es que me pasa que hay un chico de aquí, de esta universidad, con Mm. el que a veces trabajo, que actúa en sus cortos. Y él siempre quiere actuar y es director a la vez. Y a mí me pasa que yo lo veo Uf, qué sufrir. difícil. Es que es sufrimiento, Es un porque sufrimiento. al final ni estás metido de lleno del todo en dirigir, ni estás bien metido en la actuación, ¿sabes? Sabía Mm. que cuando yo estaba actuando con él, hay veces que ya
tenemos algo más de confianza y le decía, céntrate, ahora eres Espabila. actor. Sí. ¿Sabes? Porque claro, también es que tiene que ser muy difícil ir delegando en todo cuando sobre todo quieres estar delante de las cámaras y Sí. detrás a la vez, porque Sí, y te das cuenta cuando lo haces con las dos cosas. sí, Yo que he probado tanto la actuación como la interpretación, sí que, o sea, la actuación como la dirección, que sí que es verdad que a mí me gusta mucho más la interpretación en teatro que en cine, porque el teatro te da algo de que hay una continuidad sí. fija y nadie la va a romper. Y nadie te va a decir, corten, Y pasamos te a saca primera. ahí, ¡bu! Y yo digo, ¿qué? O 3, acción, llora, que tú dices, ¿pero de dónde vengo? O sea, ¿no? O el primer día de rodaje te toca grabar el final, o tu muerte, que después como diciendo, ¿hola? O llegas y una escena de cama o... Claro, y no has ensayado. Entonces el teatro sí que te dota más de vivirlo de principio a Sí. fin y de que sabes que la obra empieza a las 7 y termina a las 8 y lo vas a vivir el arco Y absolutamente. la magia del directo también. Coño, y que lo estás viendo ahí. O sea, que está ahí, Claro. pasando de verdad. Yo soy muy, muy de teatro también, o sea, Sí. de cine, perdón. Sí. Pero el teatro es que yo siempre lo he considerado como lo primero, ¿sabes? Lo más puro, lo que está ahí. Que Sí. primero tienes que saber teatro para luego poder hacer cine. Claro. Sobre todo porque en el cine necesitas mucho esa práctica que te da el teatro de Mm, poder entrar, salir, entrar, salir. sí. Es un caos. El teatro es una cosa mágica. El teatro mola muchísimo. Sí. ¿Y cómo funciona el proceso de montaje de una obra? ¿La escribes? ¿La contactas con alguien para hacer los castings? Pues cuando he hecho algún corto sí que he hecho tipo casting y demás, pero obras de teatro lo que escribo es tan íntimo, no que hable de mi vida, sino que lo que escribo es tan crudo y tan tal, que siempre lo escribo pensando en la gente que lo va a hacer ya. Ay, qué guay. Claro, nunca, por ejemplo, para hacer una obra de teatro nunca he hecho un casting abierto, nunca he trabajado con alguien que no conozca bien, porque quiero que quien que trabaje conmigo me conozca bien, sepa cómo trabajo y demás. Entonces siempre que escribo intento trabajar con la gente que he pensado escribiendo ese personaje. Soy muy visual a la hora de escribir. Entonces yo lo que hago primero es escribir el guión, ya sea por una canción que escucho, o por algo que veo en la calle, o por un día me estoy tomando una cerveza y escucho una conversación de al lado y me viene y tal. Después sí que consigo a la gente que lo hace, que me gusta mucho trabajar con la mujer, porque creo que la mujer tiene una cosa como muy, muy importante que dar interpretativamente. Y ya después empiezo a ensayar, que ensayar siempre es lo que más me gusta. Yo hago obras de teatro porque ensayo. Qué guay. A mí después el estreno y las funciones me provocan mucho estrés, me provocan mucha ansiedad y me Los provocan nervios muchos de- nervios, Uf. porque es como parir, aunque no pueda parir, pero puedo llegar a entenderlo. em, pero, pero siempre intento trabajar con algo como muy reducido y aprovecho mucho el ensayo. El ensayo creo que es lo mejor que tiene el teatro o el cine. Porque ensayar Sí. es descubrir un montón de cosas y probar un montón de cosas nuevas que la gente no tiene que ver. El público ya después, lo del estreno y todas esas son cosas como de paripé. Pero el trabajo real es el interno. Sí, Mm. totalmente. Y en las salas, por ejemplo, para ensayar, ¿buscas un huequito en tu casa? ¿Tienes que alquilar alguna sala? ¿Cómo lo haces? Pues aquí en Madrid sí que alquilamos algunas salas. Allí en Alicante, porque en Los Ojos de Nadie es una producción alicantina, ensayábamos en un local que nos cedió el ayuntamiento. Ah, qué O bien. sea que siempre hemos ido encontrando como Huequitos. huequitos y oportunidades que la gente de repente te ve y te dice, pues mira, te voy a ayudar con tal. Entonces es muy guay. Qué Sí. maravilla. Claro, y sobre todo yo hace muchos años, bueno, hace muchos años, ¿qué coño hace muchos años? Hace 2 años, haciendo una obra de teatro, conozco a Ana y a Merce, que yo las veo y digo, wow, yo 19, bueno, yo tenía 17, 18 años, ellas tienen 56, 47, bueno, y de repente decidimos formar una productora así de la nada y decimos, pues vamos a hacerlo. Y gracias a ese colchón, pues también me puedo permitir decirles, chicas, tengo una Claro. obra, leedla, a ver si os apetece y la hacemos. Entonces es mucho más fácil que moverlo por sitios aquí, como en Madrid, Sí. que o te mueves las castañas tú o no haces Imposible. nada. Es Sí, imposible. sí. ¿Y cómo surge esta creación de una productora? Pues precisamente por eso, por darnos un escaparate y darnos un colchón para decir, podemos hacerlo. Y tener un CIF y poder Claro. facturar y poder ir a un teatro y mostrarnos como una asociación, ¿sabes? Pero todo esto, ¿cómo es el proceso? ¿Acordáis que queréis hacerlo? ¿Tenéis Acordamos que crear una queremos empresa? claro, acordamos que queremos hacerlo. Merce me da a mí un guión de un cortometraje suyo y me dice, toma, no te conozco de nada, pero me gustaría que lo dijeras. Y yo digo, pero si yo nunca he dirigido nada. Qué Y me maravilla dice, eso. confío en ti.
Y digo, bueno, me lo leo, tal, no sé cuántos. Empezamos a ensayar, lo rodamos, lo presentamos a festivales, nos nominan, tal, no sé cuántos. Y ahí es cuando decidimos y decimos, jo, hacemos muy buen grupo los tres. Vamos a hacer algo que nos una para cada idea que tengamos los tres, que somos personas súper creativas, podamos lanzarlo guay. Y de ahí surge entonces, pues Ana, que trabajó de secretaria, de abogada, lleva toda la secretaría de la Qué asociación. maravilla eso. Claro. Yo me ocupo de la parte un poco más creativa, tal. Merce también de la parte más creativa, ya la presidenta. Vamos ahí como un poco de estatus. Y es un currazo que ha hecho Ana sobre todo. Entonces no te podría decir, pues primero hay que hacer esto, después esto. Porque yo muy bien paso de todo eso porque me satura bastante. Es que tiene que ser un proceso Es muy complejo. complicado. Nosotros aquí en la carrera tenemos una asignatura, bueno, tenemos un par de asignaturas. Tenemos Derecho, de Claro, todo tema imagínate. leyes, y otro de Industria, que nos enseña un poco cómo son, pues, cómo funciona la industria. Y hemos estado estudiando empresas, pero de saber un poquito cómo funciona a tener que formar una, yo veo un paso tan grande que a mí, a lo mejor en un futuro me gustaría hacer algo así, pero ahora mismo lo veo y digo, Es muy heavy. necesitas ayuda. O sea, es Sí, que es algo que porque- tienes que contar sí, con alguien, hacer claro, un grupo. claro. Sí, sí. Pero es eso, es para tener esa base de decir, ok, a partir de aquí sí que lo podemos hacer. Y con el tema de contactar con salas para mover las obras, también lo hace Ana, lo hacéis entre todos. Eso me encargo yo más. ¿Y cómo Sí, a funciona? mí me gusta más el hablar con la gente, mandar mails, así un poco así como representante. Y eso funciona, pues tenemos el guión, por ejemplo, con la Inmortalidad de las Flores tenemos el guión, yo me encargo de hacer todo el dossier porque a mí la cosa de diseño gráfico y también me encanta. Yo también tengo que hacer los carteles de mis obras porque ya es como que lo... Tengo que controlar todo Ya un lo poco. tienes en la cabeza. Sí, ya lo tengo un poco en la cabeza. Entonces hago el dossier, me tiro un montón de días, hacemos la sesión de fotos, que también las fotos las hago yo, las edito yo, o sea, es como un poco como que todo está en mi cabeza, hacemos el dossier, hacemos el guión y empezamos a mandar propuesta. Entonces, salas, pues hemos estado en la sala de la Usina, que es una maravilla, hemos estado en Plot Point, que es otra maravilla, hemos estado ahora últimamente en el Pasillo Verde, que es otra maravilla, o sea, es ir encontrando a gente, ir encontrando huecos y al final si tiene que pasar, va a pasar. Entonces es un poco pues hacer esta cadena de mails de buenas, somos Antonio y José y acabamos de empezar a hacer una... Pues venderles un poco que de verdad tienes pasión y dedicación por lo que estás haciendo y al final la gente pues te apoya. Qué bonito. Es muy guay. Tema de financiación. Mm. ¿Tenéis algo, por ejemplo, habéis hecho algo tipo un crowdfunding o tenéis que tirar más de fuentes privadas? ¿Cómo Sí, lo pues, lleváis? Cuando hemos hecho, por ejemplo, cuando hicimos el cortometraje de Merce con la asociación, lo produjeron Ana y Merce ejecutivamente, o sea, el dinero lo pusieron ellas de su bolsillo porque era un proyecto como muy personal, pero después cuando hemos hecho obra de teatro y demás, como con la productora del bar de abajo, que se llama la productora, sí que tenemos un fondo económico de cosas que habíamos hecho, o de, por ejemplo, proyectábamos el cortometraje, entonces hacíamos una especie de cine cobrando una entrada, Ah, qué guay. lo hacíamos en espacios diáfanos, entonces comprábamos comida, o sea, hemos hecho como un poco producción de todas estas cosas para ir ganando dinero y con la finalidad de, vale, podemos hacer estos eventos, ganamos tanto dinero, nosotros cobramos X, pero dejamos esto para cuando tengamos que hacer la obra, saber qué tenemos ahí. Nunca hemos tirado de crowdfunding, pero por ejemplo ahora estoy montando un cortometraje que hemos empezado a ensayar hace poquito, que se llama Líneas Rectas, que es también un poco paja mental, donde sí que seguramente tiremos de crowdfunding, porque creo que es una cosa como más mía y más de poder permitirme económicamente algo que quede guay, algo Sí. que sea de verdad profesional. Entonces he conseguido un equipo técnico súper guay, pero el crowdfunding lo destinaré para eso, para crear mucho arte, para crearlo de verdad, que no haya limitaciones Claro, económicas. es que el dinero limita muchísimo. Sí, pero al final yo también lo agradezco porque cuando empiezas siendo, por ejemplo, yo que me dedico a la creación teatral, cuando empiezas siendo creador teatral, por llamarlo así, o creador artístico, con poco presupuesto, tira mucho más de imaginación. Entonces, al tirar mucho más de imaginación por no tener tantos recursos económicos, descubres cosas de ti que tú no sabías. Y de repente te das cuenta que para hacer el salón de una casa no necesitas nada más que un sofá y una mesa. Y un cuadro y un tocadiscos. Sí, al final tienes que Y tirar no al necesitas hacer minimalismo. claro. Y al final puede Y también llegar está hasta guay. mejor, Y claro. jo, yo hice Mamma Mía el musical en Alicante y nos fuimos de gira por un montón de pueblos en Alicante. Y la escenografía era de bajo presupuesto. La producción no, la escenografía era de bajo presupuesto. Y hacíamos todo Mamma Mía, que es un musical flipante,
con cubos blancos, con cubos de madera así, con 12 Qué cubos. guay, qué Entonces, maravilla. de repente creábamos el puerto o de repente era la boda, entonces hacíamos los banquitos de la boda y era una propuesta que la veía desde lejos y en ningún momento pensaba, jo, no tienen dinero para hacerla. No, decía, jo, aquí hay Qué dinero, original. pero qué original. Sí, entonces eso nunca es un impedimento. Quien quiere hacer arte lo hace por el medio que sea. Sí, qué bien, qué guay eso, qué bonito. En plan, Sí, de verdad que sí. al final es buscarse Al el final camino. buscarse y que en algún momento pues te llueva, ¿no? Sí que es verdad que no tiene el mismo alcance si nosotros hacemos En los ojos de nadie en la Usina, que es una sala de 51 personas, que si lo hacemos en un teatro español o en la nave del Matadero, que ahí sabes que va a venir Bueno, gente, sea eso quien sería- sea, ¿sabes? Pero por empezar, En algún momento se llegará allí. Claro. Es ir subiendo poquito a poco. pero el teatro alternativo hay que reivindicarlo mucho más. Sí. Porque lo tenemos como, no, jóvenes artistas que están... No. En el teatro alternativo hay propuestas muy interesantes, muy vanguardistas, muy modernas, que deberíamos consumir más. Pero claro, nos ponen el teatro español y el teatro principal. Coño, que yo también voy al teatro español y al teatro Yo soy la principal, primera ¿eh? que prácticamente el único teatro que consume es, bueno, también es por el Hobo, que me sale gratis. Claro. Pero luego digo, con la de salas y sitios que tiene que haber aquí. Por ejemplo, Matadero, que superguays. también está aliado con el Sí, Hobo. Matadero yo toda también la tiene mil programación de cosas. Matadero la intento ver. Es maravilloso. Porque tiene yo creo que la mejor programación que hay en Madrid Sí. es la de Naves del Matadero. Yo el año pasado fui a ver una, la de los nadadores nocturnos, Salón de Sí, Belleza, creo que sí, es. sí. Creo que me cambió la vida esa Salones obra. de belleza, claro, sí. Me pareció wow. O sea, además justo con mi profesora que en segundo tuvimos como dramaturgia y guión, y este año solo guión, pero como que mezclábamos y justo estábamos con dramaturgia de teatro y nos lo recomendó la profesora y cuando fui fue como de, es que yo, mi cabeza acaba de abrirse muchísimo porque había ciertas cosas que yo me las podía llegar a imaginar, pero no. ni siquiera me podía Es que hasta llegar que no a las- plantear cómo sí, se ve de verdad. Hasta que no las tienes ahí y te las Y planteas. ese gran uso que hicieron de la música, de las luces, de todo, o sea, increíble. Es flipante. Es cuando te das cuenta de que el teatro tiene algo más. Totalmente. Tiene algo más pragmático y wow, y te atrapa y no te suelta. ¿No? Porque una peli, pues mira, pues al final no la ponemos en casa o en el cine y estás como a tu rollo. Sí. Pero el ver a una persona, como tú me estás viendo a mí o yo te estoy viendo a ti, que realmente está viviendo una cosa totalmente extrapolada de su vida, es como diciendo, wow. Y si encima después hacen propuestas súper chulas de escenografía, de música, de todo, es una... wow, te explota la cabeza. Sí, te vuela completamente. Mm. O sea, yo salí, además fue larga la obra, y salí de allí diciendo, pero si han pasado, ¿qué? ¿Media hora? Claro. 15 claro. minutos. Sí. Y es eso a muy mí guay. me gusta mucho cuando vas a, ya sea cine, teatro, donde sea, y te dejas llevar tanto que Sí, es maravilloso. es muy guay. Vamos a cambiar un poco de tema. Venga, vamos Tú para has allá. hecho también, has producido o dirigido también algún videoclip, Ay, ¿verdad? sí, es verdad. Un videoclip solamente. ¿Sí? Bueno, dos. Sí. Dirigí un videoclip de Antonio Duro, que es con el que hice La Inmortalidad de las Flores, de su primer single. Y también dirigí un videoclip de la banda sonora que también hice yo, de Recuerdos, que es el cortometraje que te hablaba antes de Merce, de la productora y de no sé cuántos. Y me encarga Merce también hacer la producción musical del corto, tanto de la banda sonora Ujú. como de la canción que pone nombre o sea, que pone título al cortometraje. Y dirijo el videoclip también. Conseguimos un espacio chulísimo que está en Alicante, en Petrer, que se llama La Ciudad Sin Ley. Es una fábrica abandonada, totalmente diáfana. Entonces nosotros, Joan y yo, que éramos los directores, decidimos que en medio de todo ese espacio diáfano, hacer como un salón súper producido y contratar una bailarina, los dos chicos que cantaban, que eran Tony y Susi. Claro, y es muy diferente dirigir un corto que dirigir un videoclip, que dirigir una obra de teatro y demás. Y dirigir videoclips también mola muchísimo. Porque se juntan ahí dos cosas muy guays, que son la música y la interpretación. Y es muy guay. Qué Es muy guay, sí. Claro, porque como a ti te gusta también mucho la música, al final se juntan ahí pasiones. Se juntan ahí todo, claro. Y encima después editarlo yo, que es como wow. Entonces ya estás grabando y ya estás pensando en cómo lo vas a editar. En el montaje, en la Y la, postproducción. sí, y la verdad es que quedó chulísimo, precioso. Muy, muy guay. ¿Te gustaría hacer algún otro en el futuro? Sí, claro que Porque sí. aquí en esta universidad, justo, sobre todo gente que estudia escénicas, hay muchísima gente que hace muchas cosas de música. Seguro que más de una persona estaría encantada. O sea, si quieres te Bueno, pongo en contacto a mí- porque... bueno, pero tú aquí- véndeme. Es que aquí hay de todo, ya guay. te digo. Si quieres te paso algún contacto que de gente sí. porque en mi propia clase hay chicas que hacen música y muchas ya están produciendo sus videoclips y sus cosas, Qué pero guay. seguro Sí. que aquí puedes A hacer mí, asociaciones vamos, con mucha gente. Yo soy... me vendo a la vida. Yo, todo el mundo, o sea, me encanta trabajar
y encima es lo que me gusta. O sea, es Es un... que trabajar de lo que te gusta eso es el éxito al es final, yo creo. el Sí. objetivo. Claro, porque al final está muy asociada esta profesión con que te reconozcan o que seas un poco mainstream o que salgas en la tele y demás. Pero buah, es que cuando realmente lo sientes, eso te importa una mierda, perdón. Pero es que es verdad, o sea, al final el éxito está en poder trabajar primero lo que te gusta eh, y ofrecer al mundo lo que tú tienes. Que al final lo que hablábamos al principio, que trabajamos con nosotros y coño, que lo que tú estás escribiendo no te lo estás inventando, que inconscientemente es tuyo. Entonces eso es una oportunidad súper guay. Entonces ese es el éxito real, el poder hacer en cada momento lo que uno quiere. Además de todo esto, tienes unos talleres propios que tú Ay, sí. organizas sobre crecimiento artístico, ¿verdad? ¿Cómo surgió esta idea y cómo la llevaste a cabo? Pues cuando empiezo a estudiar aquí en Madrid en interpretación, me di cuenta, o sea, porque yo todo lo que había hecho de interpretación, a mí nunca me habían enseñado, nunca me habían dado una teoría ni una Claro. técnica. Entonces yo todo lo que sabía de interpretación lo sabía por intuición. Entonces como desde tan pequeño empecé a hacer teatro y teatro musical sobre todo, yo todo lo que sabía era por inercia, por intuición, porque lo sabía, porque Por la práctica experiencia, también. Claro, hay algo muy guay en el actor que el que estudia tiene mucha base, pero el que hace tiene mucha experiencia y eso mola muchísimo. Entonces cuando empecé a estudiar aquí en Madrid me di cuenta de que todo lo que me estaban enseñando yo ya lo sabía de alguna manera por haberlo experimentado. Entonces empecé a descubrir que la interpretación tenía algo mucho más interno, que el aprenderse un papel, conectar con el personaje y hacerlo. Y me di cuenta de que tenemos un crecimiento personal muy importante que hacer durante la vida Mm. y que eso está muy ligado al crecimiento artístico. Entonces de repente digo un día, pues voy a empezar a hacer un taller. Y voy a empezar a enseñarle a la gente, porque el taller está dedicado a personas que ya sepan algo de teatro o que hayan tenido alguna relación con la interpretación, con los cortometrajes, con lo que sea. Em, entonces, un día decido así, a mí me vienen las cosas ¡shum! Directa, y las tengo que hacer porque soy súper impulsivo y digo, voy a hacer un taller. Entonces empiezo a hacer talleres de interpretación o talleres de improvisación o talleres de crecimiento artístico, como tú has dicho. Y el último que hago, que se llamaba El Interior como principio de creación, se llamaba, era un taller de crecimiento personal y artístico. Entonces, mediante expresión corporal, cosas que hacemos en interpretación, como la Sí. expresión corporal, como el expresar vocalmente lo que sentimos y demás, eh, yo le encontraba una relación directa con cómo somos como personas. Y es pues un poco, como decimos siempre aquí, un poco paja mental. Mm. Entonces era una cosa como muy de energía, como muy de conectar con uno mismo y conectar con el de enfrente, o el mirarnos a los ojos fijamente, a ver qué nos pasa, qué nos sucede, qué bloqueos tenemos como personas. Si desde pequeños nos han dicho no saltes en el sofá, no hagas esto, después nuestro cuerpo es mucho más tímido. Entonces, arrastramos unas cosas desde la infancia que son tan importantes. Completamente. Y hay una frase buenísima que no sé de quién es, que yo siempre digo en los talleres, que dice que somos lo que sufrimos de pequeños, ahora mismo. Y por eso la infancia es algo tan necesario de cuidar y de proteger. Porque por cosas que nos pasan somos los mayores que somos ahora, ¿no? Entonces en los talleres de creación personal y artístico hacemos esto. Mucha música electrónica, que es lo que nos conecta, eso de tener un ritmo constante nos conecta un poco con algo como tribal que tenemos. Mucho juego de soltar, de liberarse y sobre todo después pues, de hacer escenas o de ver desde qué punto de vista podemos lograr algo. Es un poco como de regalo personal. No hay ninguna finalidad de lo has hecho bien o lo has hecho mal, Qué guay sino eso. de que aquí cada uno Sí, liberarse, liberarse, conocerse. nada más que liberarse. Qué bonito. Sí. Es que justo todo lo que piensas se me vienen pensamientos, ideas y cosas, porque lo que has dicho de la infancia lo vemos nosotros mucho. Aquí tenemos una clase de voz, expresión oral y voz, que es básicamente liberar nuestra voz hablada, que es muy importante. Y no la tenemos mucho en cuenta. Y No. nuestra profesora también hacemos ejercicios, creo que usamos el método Linklater o algo así, que es una paja mental Una también. paja mental también, claro. Y hacemos cosas rarísimas. En la última clase estuvimos fingiendo que éramos animales. Bueno, eso me encanta. Y nos a mí. convertíamos en criaturas y de eso íbamos evolucionando a algo más humanizado, pero conservando la criatura. Qué bueno. Pero a lo que quería llegar es que en esta asignatura hacemos mucho hincapié en
desinhibirnos y en abrirnos esas partes que en la infancia nos han condicionado la voz. Y nos han Porque bloqueado, te claro. encuentras a mucha gente que a lo mejor, siendo mujer, habla más grave de su tono normal, porque ha aprendido desde pequeña, no porque se lo hayan enseñado en su casa, sino por la sociedad, por lo que sea, por algo que ha llegado a ver, que una voz masculina puede ser más autoritaria y hay chicas que hablan con voz más grave, por ejemplo. Hay otras, yo por ejemplo, que soy muy tímida, así ¡Qué de primeras, fuerte! cuando conozco a alguien tiendo a hablar como mucho más dulce y mucho más bajito, ya que mi voz de por sí es un poco así, tiendo a hacerme como pequeñita, ¿sabes? Por ejemplo, eso lo descubrí. Y muchísimas otras cosas que tú te vas dando cuenta y dices, wow, ¿sabes? Por ejemplo, a mí lo de la voz me cuesta mucho no proyectar, porque en clase lo Sí, llamamos liberar, claro. porque proyectar sí que es verdad que te da la idea como de apretar a veces. Mm. Y me cuesta mucho hacerlo porque de pequeña en mi casa mi madre siempre ha tenido mucha voz, un torrente de voz muy fuerte. Entonces tú tenías que... Y además en casa de mi abuela, que yo me he criado prácticamente allí, mi tía era todo lo contrario y siempre discutían. Y siempre las veía, siempre mi tía quejándose de que Qué mi madre fuerte. gritaba mucho. Entonces yo adapté mi voz para quedarme Para en no un te- tono medio y Qué ese tono bueno. medio quedó demasiado bajo. ¡Qué bueno! Y ahora lo he estado descubriendo en clase y uno de mis trabajos más duros que he tenido que estar haciendo aquí es poder subir la voz sin hacerme daño, porque Claro. como no estoy acostumbrada a tal, pues hago mucha fuerza. Y al final te das cuenta de que realmente en la infancia te condiciona Lo todo. marca todo. Es que te condiciona todo. Lo marca absolutamente Y a la hora de todo. actuar, pues lo que decíamos, que como te vas conociendo a ti mismo, también vas descubriendo eso. Por eso creo, yo siempre lo hablo, de que todo el mundo, independientemente de lo que te motive como persona, profesionalmente, todo el mundo debería hacer algo de interpretación. Totalmente. Todo el mundo es todo el mundo. Porque hay una cosa de enfrentarte a ti, ¿no? De mirarte y de observarte, ¿no? De ponerte como ante el espejo y decir, wow, tengo que trabajar esto, o esto de mi voz, ¿por qué viene? O esto de expresarme así, no de otra manera, ¿por qué viene? ¿No? Entonces, hay un montón de cosas que se nos quedan fuera del alcance de nuestro conocimiento, pero que son tan importantes. Sí, totalmente. Y eso de la voz es tan importante. Y que al final te desvela traumitas que incluso ni tú sabías, Claro que sabías sí. que tenías. Claro que que son sí. cositas que además, hombre, si tienes algo muy fuerte, muy grave que te ha pasado, pues no lo vas a poder cambiar. O a lo mejor sí, pero no tanto. Pero no lleva tan... Claro. Pequeñas cositas de tu vida que has tenido ahí, esas espinitas, las puedes trabajar muchísimo por el teatro. Eso es muy guay, eso es muy guay. Por eso la interpretación es tan completa. Y bueno, tú como haces tantísimas cosas, ¿no tienes nunca un problema al querer compaginar todos tus proyectos, todas tus pasiones? Porque sí que es cierto que como eres bastante versátil dentro de una misma obra de teatro, pues puedes dirigir, puedes hacer escenografía, puedes incluso componer, pero nunca te quedas como con las ganas de decir querría hacer más proyectos o más cosas y no me da el tiempo. Wow. Ostras, claro. Sí, supongo que sí. ¿Sabes qué pasa? Que relaciono mucho el proyecto que estoy haciendo, tanto sea de cine como de teatro, con la época vital que estoy viviendo. Entonces, yo no te podría decir, yo tengo muy poca memoria, muy mala, para decir, con 12 años me pasó esto, o con 15 años me pasó esto, pero sí que te puedo decir, sé que tenía 15 años, porque cuando tenía 15 años estaba haciendo esta obra de teatro. O estaba haciendo este corto, ¿sabes? Claro, vas conectando. Entonces lo tengo tan asimilado a mi vida que, claro, o sea, sé por dónde va tu pregunta de que como esta profesión, como decíamos antes, tiene algo muy obsesivo, muchas veces nos olvidamos de nosotros. Totalmente. Y nos olvidamos sobre todo de la gente que tenemos alrededor y con quien tenemos una relación, tanto sea de pareja como de familia, como de amistad. Entonces muchas veces nos volvemos tan introspectivos porque el arte tiene una cosa así y es innata, porque surge de lo más vulnerable, que nos olvidamos un poco del resto y sobre todo de nosotros mismos. Porque, por ejemplo, yo cuando estoy inspirado y estoy escribiendo, a mí comer me parece una Muy secundario. absurdez. O sea, por favor, no puedo comer ahora mismo. O mira, si te estás meando viva, ve dentro de media hora porque estás terminando un monólogo. Me no pasa nada. muchísimo eso. Es que, entonces es que hay como una lucha interna de decir, no pasa nada. Y otra de decir, hola, ¿puedes escribir esto mañana por la mañana y dormirte que son las 6:15 de la mañana? Por favor. Por favor, gracias, ¿no? Total. Hay un poco de esto de reñirte un poco a ti, que hasta que no lo ves y hasta que no te das una hostia. Pero claro, yo siempre soy un poco de... Antes me metía como en 1000 proyectos a la vez. Y ahora he aprendido que hay que ser un poco más selectivo. Y aunque ahora esté con Los ojos de nadie y esté con La inmortalidad de las flores y con Líneas rectas, que es el corto, ok, estoy con eso. Y sé que lo puedo llevar.
Sí, pero claro, mi sin cabeza cargarte más. Pero mi cabeza ya está pensando en otra cosa. Claro, y porque eso es lo ahora- que tenemos que... Claro, y mira si mi cabeza está en otra cosa que se me ha olvidado. Yo estoy en Los ojos de nadie, en La inmortalidad de las flores, en Líneas rectas, que es el corto, y en otra obra de teatro que aún no empecé a ensayar, pero que ya he escrito y ya hemos hecho la lectura y todo eso, que se llama Donde habita el caos, y tiene 5 páginas la obra. Ah, bueno. Y cuando terminé de escribirla, le escribo a mi amiga Ana. Un microteatro. Le digo, tía, te la voy a enviar. Digo, pero séme sincera. Digo, y tiene 5 páginas. ¿Qué pasa? Y me dicen, no pasa nada. Se y digo, puede es que crear la- una historia que ¿Y sabes tenga por qué? su desenlace. Yo nunca, el microteatro y demás, sí que he hecho algún microteatro y lo he escrito y lo he dirigido, pero Donde habita el caos, que es esta obra de teatro, la pensaba como una obra de teatro de 1 hora o de 50 minutos. Ah, o sea que el diálogo es cortito, pero es... Es un monólogo, es un monólogo. Es solamente una chica y otra chica que hace expresión corporal. También es bastante paja mental. Pero en un momento pensaba que en 5 páginas la tendría hecha. Pero hay algo de que cuando terminé de escribir, le Ya, di al punto Claro, que sientes que ahí y dije, ya se está. cierra. Y digo, si es que no tengo que contar nada más. Donde habita el caos habla de esto. ¿Para qué más? De donde habita el caos. En plan, si es que el título lo dice. Y ya no tengo la necesidad de hablar de nada más. Entonces muchas veces nos forzamos a estirar el chicle Sí. cuando en realidad estamos contando lo que nos apetece y lo que necesitamos contar. Entonces cuando terminé y bajé y dije, a ver cuántas páginas llevo, yo a mi cabeza 11 páginas, 12, 15, y veo 4 páginas y digo, pero al final me di cuenta que dije, no pasa absolutamente nada. Ya está. Y la voy a hacer así, de 5 páginas, 20 Qué bien. minutos, que la gente venga, le demos la hostia, porque es como una hostia de realidad esa obra, es como hijos de puta, no sé cuántos, tal. Es así como muy reivindicativa y me meto ahí con temas como muy políticamente incorrectos, que creo que el arte tiene una función bastante así, Sí. de como de agitar, ¿no? Porque creo que el artista no se debe mojar. O sea, creo que el artista se debe mojar, digo. O sea, creo que el artista debe decir lo que piensa o incluso no decir lo que piensa. Y si yo no pienso lo que tú estás pensando, pero me parece muy agitador lo que tú estás pensando, lo voy a plasmar en mi obra de teatro. Claro. Porque mi obra de teatro me refleja, sí, pero no es lo que yo pienso. En mi caso sí que es lo que yo pienso literalmente. Pero entiendo a los artistas que escriben cosas que no piensan. Solamente con el hecho de decirle, señores y señoras de público, espabilen y reflexionen sobre esto, ¿no? Y sobre Sí. todo que el teatro, sobre todo, no tenga nada cerrado, que lo deje todo abierto. Que sea la gente la que en su casa ordene las cosas. Eso es una maravilla. Mm. A mí me da mucha rabia los finales abiertos porque siempre quiero que me digan cómo acaba, pero luego te paras a pensarlo y dices, pues no, porque a lo mejor el final adecuado para mí es el Sí. final adecuado para otra persona y que te lo dejen ahí, a ver, que te dejen súper abierto, que de repente Sí. se termine en mitad de una frase, no, no, por favor, me Claro. matas. Pero que te dejen pues cositas en el aire, que tú mismo te hagas tus conclusiones, siempre está bien porque te hace pensar y te hace crearte tu propia historia. Sí, y ya no el final abierto o cerrado, sino la historia abierta o cerrada. Porque, por ejemplo, en Los ojos de nadie pasa una cosa, que ellas 3 tienen un problema cada una muy heavy y Ujú. una de ellas tiene un problema con el alcohol. Y yo cuando lo escribí al principio, no sé qué director decía que él escribía una cosa y a los 2 meses la borraba entera y la volvía a escribir. Porque cuando escribimos, estamos contando lo que queremos contar. O sea, estamos escribiendo lo que queremos contar. Y él es el personaje el que habla. Pero tenemos que dejar... O sea, tenemos que quitar todo eso para que la gente descubra lo que le pasa al personaje. Pues si yo tengo un problema con el alcohol, no voy diciendo tengo un problema con el alcohol, sino que por mis actos conoces que tengo un problema con el alcohol. Claro. Entonces me di cuenta que al principio en el guión de Los ojos de nadie era como alcohólica, no sé cuánto está tal. Y digo, pero si se ve, ¿por qué lo dices? Claro, todo ¿No? el tema del subtexto, que es muy Claro. importante. Por ejemplo, Juan Gabriel, este cantante, decía que lo que se ve no se pregunta. Pues ya está. Si se ve, no lo pongas en el guión. En plan, si ya se ve. Entonces, siempre hay una cosa como de... Y como espectador te desconecta. Porque, coño, si me estoy dando cuenta, ¿por qué me lo repites 30 veces en la misma escena? Claro. Entonces el espectador desconecta. Sí. Pero todo eso al final lo aprendes escribiendo y con la experiencia, con experimentando. equivocarte. Coño, aquí he sido muy rotundo. Y te en das esto. cuenta tú mismo porque es algo que al final te salta a la vista. Sí, totalmente. Qué bien. Totalmente. Pues te quería hacer otra pregunta. Claro ¿Tú que sí. crees que para el artista que, hablando todo el tema de la obsesión, que se Sí. mete mucho en su trabajo, puede llegar a ser difícil compaginar eso con una vida más típica de tu pareja, casarte, tener hijos, tener una casa, etcétera? Supongo, pero supongo también que, y esto lo digo con total verdad, que cada persona es distinta. Pero sí que hay algo común que hace que el ser tan obsesivos con este trabajo Sí, haga que si no estamos muy bien de aquí, nos olvidemos de las cosas. totalmente. Y nos olvidemos de nosotros, o llamar a nuestra madre, o de llamar a nuestra abuela, o de pasar tiempo con nuestra pareja, ¿sabes?
yo ha habido muchas veces que me han tenido que llamar la atención y decirme, oye, que no me estás haciendo caso. Oye, que no estamos teniendo vida de pareja. Oye, que no estamos teniendo vida de familia. Oye, que es que llegas, por ejemplo, yo cuando voy a visitar a mis padres, Mm. a Alicante, es que llegas y viernes, sábado y domingo tienes ensayo. O viernes, sábado y domingo estás fuera. Entonces hay un momento que dices, es verdad, Perdón. perdón. Claro, pero Sí. no te das cuenta porque no hay maldad. Claro. Es como una cosa obsesiva. Porque el arte tiene una cosa de refugio. Y ese es el problema, entre comillas, porque no es problema negativo, sino que esa es la cuestión, de que el arte lo tomamos las personas que necesitamos un refugio de la vida cotidiana. Total. Por eso nos aislamos tanto, yo creo. A mí es que es un tema que no me preocupa, pero me hace pensar, porque en un futuro yo tengo a mi pareja, a mi novio, que ya Ujú. llevamos casi 3 años y súper bien y muy estable, y yo me veo viviendo con él, teniendo una casa, teniendo muchos Claro. perros, teniendo hijos, teniendo todo. Pero luego lo pienso en compaginarlo con hacer algo, y ya para empezar está el tema de la ciudad, que Madrid a mí personalmente tampoco es que me apasione mucho, Mm. pero a él no le gusta nada. Y pienso, es que si no estoy en Madrid puedo hacer cosas, pero para empezar sobre todo lo suyo es estar aquí. Y luego piensas trabajos, horarios y me Uf. empieza a explotar la cabeza, ¿sabes? Como para Sí. compaginarlo todo. Por eso hay Porque veces que es mejor no pensar ya nada. hay veces que me meto tanto en las cosas que ahora mismo que estamos haciendo un musical ahora en tercero y literalmente estamos todo el día ensayando a todas horas, haciendo un montón de cosas, bailando, haciendo danza, haciendo muchísimo deporte. Tengo también este proyecto, tengo 1000 cosas y ya noto que estoy abandonando un poco a lo mejor a mis amigas, con mi O no te novio. dedicas el tiempo que necesitas. Sí, totalmente. Eso es lo peor, porque la primera persona a la que descuido soy yo. Pero en todo. En O sea, todo. yo hubo un momento que me dio así como una hostia de realidad, ¿no? Que es como al final como actuamos los humanos. O sea, porque yo te puedo estar diciendo, tal, haz esto, tal, no sé cuántos. Y tú, sí, ya lo voy a hacer. Y no lo haces nunca. Total. Y hasta que no te da el universo la hostia bien dada, no te das cuenta de nada. Entonces yo hubo un momento súper depresivo así de mi vida que dije, es que no me estoy dedicando tiempo. Es que llego a casa y me siento en el escritorio a escribir. O me siento en el escritorio a mandar mails. O me siento en el escritorio a editar un vídeo. Y al final no O tienes a vida. pensar en la lista de producción de Claro. mañana. Y digo, ¿y yo qué hago? Porque me despierto, trabajo. Me voy al instituto, estoy trabajando. Vuelvo, estoy trabajando otra vez. Entonces digo, ¿qué? O sea, no hay. Yo muy pocas veces me siento en el sofá de mi casa a ver una película. Ahora lo estoy haciendo más porque me he dado cuenta. Pero hay algo de refugio que te decía antes, de estoy tan metido y esto me aporta Claro. tanto. Y te vas de tus problemas, Claro, tus te movidas. evades, total. Esto es una droga más. Sí, El es una trabajo. droga más. El Sí, trabajo sí, es una la droga gente que es más. súper workaholic. Vamos, claro. O sea, tú lo solucionas bebiéndote 8 cervezas, yo lo soluciono haciendo jornadas de trabajo de 24 horas. Y yo lo soluciono haciendo ambas. Claro. Y yo también lo soluciono haciendo ambas, bebiendo cerveza y trabajando mucho. Escribir estando así un poquillo... Estoy a favor. Es interesante. Estoy a favor. Luego lo escribes y, o sea, lo ves al día siguiente y dices, esto no tiene coherencia ni tiene sentido, pero te No, salen ideas a veces Pero estoy a favor interesantes. del punto de creación. Sí, estoy a favor. Y en Donde habita el caos, esta obra que te decía de 5 páginas, lo hablo. Y digo, hostia, ya está bien de ser tan políticamente correcto. O sea, sí, mira, Paco Becerra, no sé si sabes quién es. Sí, Paco Becerra, que yo tuve el placer de trabajar justo. con él. Era una de mis preguntas. Bueno, Vi por que favor. formaste parte del elenco de una de Sí, sus obras, ¿verdad? de Muero porque no muero, que lo cancelaron aquí en Madrid, en Ay, qué Teatro pena. del Canal. Ya, la censura en esos momentos parece que estaba volviendo un poco, porque al artista no se le deja el espacio. Es que yo no te estoy diciendo a ti lo que tienes que pensar con mi obra. Yo te estoy mostrando una realidad. Y si yo quiero decir que Santa Teresa de Jesús vuelve a la vida 500 años después y descubre que su pasión es ser DJ y ser prostituta, si a ti te parece que ser yonki, ser prostituta y ser DJ es malo, es porque tú tienes ese problema. Sí, sí, Porque completamente. para mí ser yonki, ser puta y ser prostituta, o sea, y ser DJ no me parece nada malo. O sea, ¿sabes lo que Y te te la quiero decir? cancelaron, o sea, la cancelaron por eso, No la por el hicieron. tema. No, la obra. Y bueno, le pusieron Qué de excusa. O sea, fuerte. que todo el mundo vaya a ver. Que solamente con poner Santa Teresa, Paco Becerra, Teatro del Canal, te van a salir miles de Fuerte, cosas. me parece Entonces, horrible. en Donde habita el caos reivindico un poco esto, porque en Santa Teresa, de la obra de Paco Becerra, Muero porque no muero, que todo el mundo debería leerla, hace un momento de monólogo, que esto nunca se sabe si lo piensa Paco Becerra o no. Y es que es indiferente. Pero lo que pasa es que te muestra una realidad. Y en ese monólogo te dice que un libro y una pastilla de droga y un trippy es lo mismo. Porque los dos te transportan a realidades que no logramos ver. Entonces, por eso te decía que estoy totalmente de acuerdo con esta cosa, Sí. que no es que la defienda, ojo, que puedo defenderla en mi vida personal. Pero
yo no te estoy diciendo ni que sí ni que no, te estoy diciendo que me parece muy interesante. Es una exploración. Sí, que explores. Porque no hay apología de nada, ¿eh? Explórate. A mí además eso que has dicho de los libros es que estás describiendo en mi vida. O sea, yo cuando tengo un problema y de verdad me quiero evadir y necesito salir, es que me meto en el libro, en Y- lo que y sea, es que un me esté costando refugio. una historia. Y esa evasión no es la misma que la persona que está agobiada y se bebe 3 litronas de cerveza. Sí, ¿A qué es la es misma? que es la misma. Es la misma. Pero tenemos estigmatizado un poco el mundo droga Sí, cada uno tiene su... A ver, sí es cierto que un libro no te hace tanto daño como te puede llegar a hacer Claro que una no. droga, Por eso pero nunca será lo mismo. cada uno Pero tiene hablamos su de la vía de evasión, escape. De la evasión. Exactamente. Y tú te escapas de tu vida de una manera y yo de otra. Y que si tú te quieres tomar muy de vez en cuando algo de drogas y sabes que te puede llegar a Ah, hacer ya tú. daño, pero tu salud va a seguir estando más o menos bien, Allá tú. pues a mí me parece perfecto, Allá tú. sinceramente. Y ser un poco antisistemas. Que somos un poco súper correctos siempre con la vida. Sí. Y eso también viene de la infancia. No saltes, no grites, no hagas tal, no te rebeles. Si te dice esto tu abuelo, hazlo. Si te dice esto tu padre, hazlo. Si te dice esto... cállate un poco. O sea, puedo decidir. Gracias. Entonces hay que ser en la vida, hay que ser un poco rebelde. Pues sí. Y decir, pues mira, me apetece hacer una obra de teatro donde la tía se abra de piernas y enseña el coño y tal. Pues hazlo. Hazlo. Y si te apetece decir en tu obra escrita que una droga, o sea, que un trip y un libro son lo mismo, hazlo. Pero después lo cancelan. Porque Ya. piensan que o tú lo piensas o estás haciendo apología. No, señores, que el arte nos muestra una realidad y tú ya decides si quieres hacerla o no. Nada más. Que la gente decida lo que quiere hacer. Pero que no censuren nada. Completamente, eso es. Me parece fatal todo el tema de la Mm. censura porque al final, no sé, no estamos lanzando mensajes de odio ni cosas... No. Al final buscan excusas también. Y te si hay una digo. obra que trata los mensajes de odio, Claro, no te están diciendo que no- los tengas que hacer. Te están diciendo, ojo, que mirad, existen. mirad Están esto. aquí. Y tú como espectador vas a decidir si lo quieres seguir, ese ejemplo, o si quieres decir, yo aquí no pertenezco. Eso es. Así que, por favor, Hmm. un poquito de libertad, de expresión artística, por lo menos. Pues ya después, como ciudadanos podemos ser ejemplares. Pero como artista, tú tienes que agitar un poco a la gente y decirle, señores, mirad lo que os muestro. Eso Sí. es. Por eso yo también defiendo mucho separar el autor de la De obra. la obra. Tú puedes escribir lo que quieras, porque tu obra no tiene que ser ejemplar. Ni tú como artista tampoco tienes que ser ejemplar. Tú tienes que ser ejemplar como ciudadano. Eso es todo un tema, ¿eh? Porque Sí. hay veces que hay cosas que te chocan tanto, por ejemplo, de J.K. Rowling, que siempre se habla, que al final es complejo porque Harry Potter ha sido un movimiento de masas, ¿Y ha qué vamos a cambiado hacer ahora? generaciones. ¿Qué vamos a borrar todo Harry Potter? Claro que no. No. Yo también estoy de acuerdo. Y no he coincidido mucho con gente que, a ver, yo a ella pues sí que la tengo un poco cancelada, pero no voy a Bueno, dejar de odiar a Harry Potter. Pero Por es que eso. ahí también está la libertad, Claro. tanto de censurar como de no censurar, como de decir, oye, pues mira, cuando hubo todo este revuelo de Michael Jackson, la gente dejando de escuchar sus Ay, canciones, sí, no sé también. cuánto. Bueno, por favor, pero si sus canciones son lo más. Y él es el rey del pop, por favor. ¿Cómo Y vas a dejar de yo no soy nada, escucharlo? y yo no soy nada fan de Michael Jackson. O sea, a mí me gusta mucho, pero tampoco lo voy a Sí. defender ni nada. Independientemente de lo que haya hecho, sea verdad o sea mentira, me da exactamente igual. Pero su obra artística es lo más. Pero porque Michael Jackson, como artista, no debe ser ejemplar. Debe ser ejemplar tu familia o la gente que te educa. Pero después el arte tiene otra función totalmente distinta. Otra cosa es que llegues a clase y la profesora te dé una hostia. Por digas, Mary, No. relájate, no te capto, ¿no? Pero el artista debe agitar conciencia con la gente. Así que separemos. Otra cosa es que hayan sido unos violadores y unos machistas. Claro, y el vecino de abajo tuyo también. Pero eso no quita que lo que haya generado sea grandioso. Y además que todos los genios tienen un punto de locura muy heavy. Y que si Dalí se follaba patos o no sé cuántos fueron. Pues mira, pues vale, pero adoro la obra de Dalí. Es Y él- que Dalí tenía que y- ser un personaje. Coño, que Dalí lo decía, el surrealismo soy yo, decía él. O sea, tócate el coño, Mari Carmen, o sea, hola. Pero no eres... Yo soy súper fan de esas personas. Él era un cuadro. Él era un cuadro, literalmente. Él, Completamente era, excéntrico, narcisista. él decía, yo soy mi mejor obra. Pues claro. Pues ¿tú te crees que ahora si hay un Dalí en 2024 Uf. no lo van a apedrear? ¿No van a decir de maricón para arriba y de flipa para arriba? Canceladísimo por todo. Ojalá, o sea, claro. O por Pero- ejemplo, en los años 80, Pedro Almodóvar hace Pipí Lucimón, esta chica del montón, que es la primera película de él, donde Alaska le hacía una lluvia dorada a otra actriz. ¿Eso se podría hacer ahora? No. No, pero porque hay algo que nos hemos vuelto muy... Ya no sensible ni nada, Sí, sino que- como que hay algo de que nos pone incómodos. Y criticar y analizar mucho todo en Sí, exceso, yo creo. Cuando todo es menos importante.
O sea, y ojo, que no hablamos de que no tengas que pensar que a lo mejor esa lluvia dorada no te guste. No, hablamos de que tú eres libre tanto de pensar que lo quieres consumir como que no, pero no lo censures. Porque si yo lo quiero consumir y tú tienes mayoría y yo no, no lo voy a poder ver. Entonces, no censuremos Claro, y al nada, final privas la libertad de los demás. no censuremos nada, dejemos que alguien, independientemente de su posición política, social o cultural, genere el arte que genere, y tú como ciudadano y como persona decidirás si lo consumes o no. Porque a lo mejor si ahora Matadero quiere programar una obra que hable del franquismo y yo no estoy nada de acuerdo, personalmente José no está nada de acuerdo con esas cosas y me parece una idea tal, coño, yo decido no ir. ¿Pero por qué la van a censurar? ¿Me Total. explico? Sí, sí. Es un poco completamente. tema... Yo estoy muy de acuerdo porque al final es que cada uno se expresa de una forma y se muestra de una forma y el arte hay veces que se malinterpreta mucho. Y claro que soy consciente de que en los espacios públicos habrá que dar hueco a personas que nos hagan bien influenciablemente. Pero que la educación parte de otro sitio. Que lo que vemos en la Sí. tele no nos influencie tanto. Ahí está el problema. No es que tienes un cargo público y tienes que dar ejemplo. ¿Por qué? Si yo me dedico a escribir teatro, tú no me tienes que seguir a mí en nada. Igual que no me tiene que importar nada lo que pienses tú. Claro, es que ese es otro problema, que hacemos ídolos a gente que al final, pues, las niñas empiezan a seguir, por ejemplo, lo que pasó con Aitana, que la tenían como súper Claro, idolatrada y de repente hace un paso de crece baile. porque al final ella está creciendo y evolucionando con su persona y su obra y ya todo fatal. Pero Todo ¿en qué momento censurado tú- y todo... O sea, yo siempre lo digo, ¿en qué minuto de la vida, en qué minuto del día a ti te molesta que Aitana haga eso? No, es que mi hija de 6 años ve... Cariño, tu hija de 6 años tiene TikTok y, Y ve cosas y peores. ve cosas peores, ¿vale? Así que... Pues sí, Y si no apoyas a Aitana, no vayas al concierto. Pero no hagas que quite ese paso de baile. Son cosas distintas. completamente. Mm. Bueno, pues vamos a cambiar de tema. Venga. Has comentado antes, bueno, no sé si lo has comentado, lo hablamos ayer, que tú eres estudiante del Instituto de Cine. Sí. Y estudias interpretación y dirección. Estudio interpretación. Yo hago dirección, pero Vale, estudiar allí, estudio La- interpretación. Sí, ¿Y sí. qué tal? ¿Cómo funcionan las clases allí? Pues muy bien, muy bien. Primero lo disfruté muchísimo, me di cuenta de todo esto que te he dicho antes. Y segundo, tuve la oportunidad, o sea, segundo es una joya porque hay como 3 profesoras pilares, que son Esther Ortega, Chos y María Morales, que yo es adoración absoluta hacia ellas. A María sí que la conocía antes de tenerla de profesora. Entonces, tenerla de profesora a alguien que admiras es tan guay. Buah. Esther Ortega fue un descubrimiento porque tiene una parte psicológica muy profunda y te ayuda mucho a reconocer cosas. Y Esther Ortega es una persona que te mira así de arriba abajo y sabe qué te pasa. Qué fuerte. Sí, es muy heavy. Qué miedo, esas personas son como de, Sí. ¿me puedes leer como un libro? Totalmente. Y además ella te puede hacer llorar así. Una niña hace así Buah. y te hace llorar. Es muy fuerte. Entonces, el Instituto del Cine mola mucho por todo ese descubrimiento. Y yo me apunté al Instituto del Cine porque el cine es una cosa que me interesa bastante, que no consumo mucho, porque a mí me puedes hablar ahora de directores y de actores que yo te voy a decir, ¿qué? Pero me interesa mucho más la parte que hay atrás. Como dirección, como en qué plano cojo, o qué luz le pongo, tal. Y decidí estudiar interpretación y no dirección en el Instituto del Cine, que también la hay, pero decidí estudiar interpretación por lo que te decía antes. Porque yo había hecho teatro toda la vida y lo sabía por intuición, pero en el momento en que yo vi que había una técnica, dije, pues vamos a ver qué pasa. Claro, esto hay que Entonces yo investigar. estudio interpretación por la parte de la dirección. Porque ¿cómo te voy a dirigir yo a ti si yo no Total. sé por lo que tú estás pasando? Aquí los directores, los que se meten de cine, Claro. pasan a dirección, tienen clases de dirección de actores porque me parece muy importante. Tienes que saber qué le pasa Totalmente. al actor y trabajar con el actor para Totalmente. poder guiarlo bien y hacer las cosas bien. ¿Cómo yo te voy a mandar una cosa que yo no he hecho? ¿Cómo yo te voy a decir, tienes que pasar por esta emoción y llorar porque te estás acordando de tu abuela cuando se murió y tal? Si yo no lo he experimentado. Claro. O llora, pero maricón, llora tú. Que no. Me pasó aquí en los primeros cortos que nos ponían con gente de cine, nos Sí. seleccionaban ellos para que todos hiciéramos un poco de todo. Claro, como unas Y me prácticas. tocó con un sí. chico que literalmente estaba en una escena de que me estaba riendo con otra chica, además era mudo, era una complicación, no teníamos ni Sí. diálogo ni nada, y estábamos ahí, jaja, contándonos chistes, porque claro, estábamos hablando, daba igual el diálogo, y de repente nos íbamos corriendo y bueno, en el corto ella se había muerto y había como un flashback Sí. de que yo me acordaba del momento feliz y volvía y estaba triste y me tenía que poner a llorar. Y literalmente terminamos de reírnos, se fue la otra y me dijo, vale, ahora siéntate aquí y llora. Y yo, ¿Qué? ¿Y yo qué?
Pero dame Y me un dice, minuto. ponte música triste 30 segundos si quieres. Y yo, ¿para qué? Bueno, claro, y encima eso, que es como inmediato. Además O es que yo sea, tengo como ese pequeño cosa de que como soy mucho de guardarme mis sentimientos, me cuesta mucho llorar en escena. desbloquear. Y cuando Sí, empiezo a encontrar la sensación y el sentimiento lo fuerzo y entonces eso hace que lo acabe perdiendo. Y tengo ese conflicto. Claro. Entonces tengo que estar muy metida y muy de verdad. Claro. Y que de repente me dijeran 30 segundos, o sea, al Wow. final la solución fue con un colirio que tenía en mi mochila de milagro, echármelo y hacer como que lloraba, pero eso quedó súper cutre. Claro, claro. Sí, sí, y hay algo de la inmediatez de, no, pero ya, es que Ya. nada, nos quedan 30 minutos para el bocadillo y tal. Y tú, pues maricón, pues ponme esta escena por la noche. O, Sí. o nada. ¿Sabes? Que yo tengo momentos de como, coño, que estamos trabajando con nosotros mismos. Que el que monta la luz, joder, es igual de importante que yo, pero él monta una luz y no implica nada emocional. Pero lo mío es muy emocional. Y si yo tengo que llorar y lo quiero hacer de verdad porque quiero que quede bien, jo, pues dame 30 segundos y no te pido más. O sea, dame 3 minutos y yo me pongo, vale, ya. Claro, y que a lo mejor de repente te piden que llores y no consigues llorar y tienes que recurrir a las cositas estas que hay gente que le funciona, hay gente que no, lo que pica y tal, porque a lo mejor es súper importante que se te vea una lágrima. Pero Claro, porque tiene que ser un realmente, drama claro, de lágrima. realmente al final es más importante que tú expreses la emoción, aunque no estés llorando muchísimo, que eso. Sí. Pero hay mucho estigma con el trabajo del actor o de la actriz. De no. Ah, eres actriz. A ver, llora. Que eso a mí me encanta. Ay, sí, Que la es como, típica hola, frase. hola, no soy un mono de feria. ¿Y tú en el Instituto de Cine tienes alguna asignatura de estas 3 profesoras que me has dicho o alguna otra que consideres como favorita o fundamental? Pues la interpretación me gusta muchísimo por este rollo del autodescubrimiento. Pero después el Instituto del Cine mola mucho porque tenemos clases muy variadas durante mucho tiempo. O sea, durante muy poco tiempo y durante mucho tiempo prolongado tenemos varias clases diferentes. Entonces hemos tenido claquet, que a mí me ha encantado. Qué guay. Y he descubierto que, vamos, me encanta claquet y encima se me daba bastante guay. Claquet, expresión corporal, cuerpo y gesto, con Luis Cao, que es otro actorazo fabuloso. ¿Qué más hemos tenido? Danza, hemos tenido... ¿Qué más hemos tenido? Ay, no me acuerdo. Voz, con Verónica Ronda, que Verónica Ronda es otra de actrices absolutamente fan, que a Verónica Ronda, si no lo ubicas, ella está haciendo ahora mismo Mamma Mía. Ella es Donna, ella es la protagonista. Ah, vale, ya sé Sí, quién es. pues ella es lo más. Qué guay. Hemos tenido voz con ella y muy guay. Y de vez en cuando tenemos pues alguna charla con profesionales y demás que siempre nos cuentan un poco cómo es la vida después de toda esta fantasía. Eso está muy guay. Aquí Sí. también se hace y te abre también un poco Sí. el camino y la vida Claro. y decir de qué opciones tengo cuando termine todo esto. Sí. Porque justo eso conecta con otra pregunta que yo te quería hacer. Cuando tú termines allí, ¿vas a querer estudiar algo más? Sí, ¿Tienes pensado...? Sí, date cuenta que yo empiezo a estudiar el Instituto del Cine no porque me quiera formar como actor de cine, porque a mí el cine como actor me interesa bastante poco, sino me apunto con la finalidad de enseñar, o sea, de aprender una técnica, pero nunca me lo propongo con el objetivo, con la finalidad de hacer los 3 años, seguramente tercero no lo haga y me vaya a otra escuela, ¿sabes? O sea, es un poco como ir descubriendo. Sí. Y que al final esto me lo decía mi profesora Esther. Ella me decía que esto no es como un doctor o un cirujano, que sí le van a Completamente. pedir un título, le van Y a tienes decir, que pasar usted fases para operar, ¿qué ha hecho? sí o o sea, sí. dame su certificado, ¿no? Pero para esto, ¿qué te van a pedir? ¿Un título? No, cariño. Te van a pedir, a ver, ponte ahí. Vale, me gustas. Vale, no, no me gustas. Jo, que este mundo va de otra cosa. Aquí siempre lo hablamos mucho los que hacemos, por ejemplo, carrera, por el prestigio que esta universidad tiene, por ser una carrera y tal. Yo lo considero importante, pero al final yo creo que lo que más gana es que tú sepas hacer las cosas Sí. y tengas la experiencia. Y si tú estás haciendo una carrera de 5 años y te sales al segundo, pero eres una máquina, no te van a decir, no, es que tienes que tener 5 años o sea, para hacer esta no- película. No has hecho la carrera. Hola, No. Carmen Maura no ha estudiado interpretación en su vida. La cantidad de actores que no han estudiado nada de No, interpretación. y ojo que no lo estoy defendiendo no, o sea, lo defiendo también. O sea, no es ni sí ni no. Pero, ojo, es que este trabajo va de otra cosa. Va de otro descubrimiento. Así que no hace falta tener una carrera universitaria ni nada parecido para hacer una película o una obra de teatro. Pues No, porque hay gente que las han visto en microteatro y las han cogido. Y les han dicho, en cualquier parte, de tú repente, vales. si tienes talento, tienes esa cosa que Se llama. ve. Y si no tienes el talento, el trabajo también. Que también Sí. al final te convierte en O una lo que persona te talentosa. transmite esa persona. Por Completamente. ejemplo, yo para hacer Los ojos de Nadia, yo a mí ya lo conocía, a Ana ya la conocía, a Merced también la conocía, y que era otra actriz, que era Asun, que yo la vi en haciendo una obra de teatro y dije,
Es perfecta para lo que quiero, ¿no? Tú y yo vamos a hablar. Y hablé con ella, conocía ya a las otras 2 actrices y al otro actor, y me dijo, claro que sí, cariño. ¿Sabes? Mira O qué sea, que al bien. final se ve. Y yo no le pedí, o sea, nunca te van a pedir nada. O sea, no, es que para hacer este casting tienes que tener un Sí, no, título eso, de... No. por suerte, no es obligatorio tener cierta Y gracias a Dios. estudio, cierta carrera en cierta escuela, en cierta tal. Gracias a Dios. Siempre te ayuda, pero bueno, no es obligatorio. Sí, Vamos a ir terminando. claro que sí. Pero Esto antes, lo marcas tú. me gustaría jugar a un juego. No sé si te has visto algún ¡Qué otro guay! podcast. Al final siempre tengo aquí un tarrito con preguntas y Bueno, me encanta esto del azar. es una pregunta pues muy random. Sí. Escoges una y si te Así al apetece, azar. respondemos. Qué guay. Hombre, claro, sí, yo voy a responder todo. Pero random tipo, ¿qué? Hay de todo. Hay preguntas súper profundas de Dios, de la muy vida, de la reflexión. muerte Bueno. y otras súper... Las contestaría todas, ¿eh? A ver esta. El naranja. Encima es un color que me encanta. Ay, espera. ¿Qué es lo que más deseas en este preciso instante? Alay. Lo que más deseo en este preciso instante, justamente ahora. ¿Vale? Yo creo que lo que más deseo, aunque me dedique bastante al teatro y demás, es como vivir plenamente en esto. O sea, no tener que buscar otros recursos. O sea, que mi única preocupación en el día cuando me levante es irme al teatro y que no sea una cosa casual o de temporada, sino que trabaje realmente en, vale, pues mira, tenemos este proyecto y... O sea, que mi vida Poder vivir al de ello 100%, y estar tranquilo, ¿no? al 100% tenga que ver con la creación artística. Qué guay. Qué guay, me encanta. Qué bien. Wow, ¿cuántas? Sí, las rellené el otro día también porque, claro, en cuanto se han ido sacando algunas, digo, ¡ay, qué vacío parece esto! Y me puse ahí en mi Claro. casa Qué guay. a escribir un montón. Qué guay. Pues ¿sí? nada, muchas gracias por venir. Me ha encantado tenerte ti. aquí y pronto podrás ver el podcast en el canal de la Sala Creativa. Qué guay, pues muchísimas gracias. A De verdad ti. que sí, disfruto un montón. Suscríbete y dale a like si quieres ni no ni no ni no ni no ni 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 no ni. Si no le das a like no pasará nada, porque yo te querré tanto como tú a mí.